Pues llegaba el debut del Real Oviedo después de tantos años sin estar en la primera división, después de 24 años, desde esa temporada del 2001 el Real Oviedo no jugaba en la primera división de nuestro fútbol. El partido no ha sido como soñábamos, no ha sido un partido idílico, no ha sido el mejor de los encuentros del Real Oviedo, un partido donde el equipo Carballón pues empezó sobre todo defendiendo las embestidas del Villarreal, un Villarreal que estaba siendo capaz de intensificar esos esfuerzos, de ir a más, un Villarreal que fue un Villarreal arrollador, un equipo dominante, muy dominante, prácticamente de cabo a rabo, sobre todo en esa primera parte que fue donde le generó más peligro al Real Oviedo, y un Oviedo que vio, sobre todo Paunovic, cómo le trastocaba sus planes, ¿no? Esa expulsión de Alberto Reina. En el vídeo de hoy hablaremos sobre este partido y sobre los detalles que rodearon este encuentro. Empezamos. Pues como estaba diciendo, no ha sido ese partido de ensueño, ese encuentro que deseas que suceda, ¿no? Ese partido donde piensas que a lo mejor tu equipo puede estrenarse en la primera división de nuestro fútbol de una manera maravillosa, ¿no? No ha sido ese inicio de temporada, pero también hay que decir que no es como empieza, sino como acaba la temporada, ¿no? Y si a final de temporada podemos decir que el Real Oviedo ha logrado sumar varias victorias y se ha salvado, ¿no? Del descenso, pues podremos estar más o menos contentos. También eso dependerá de cómo fluya y de cómo transcurra la temporada. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que ha sido este encuentro, un 11 del Real Oviedo que tampoco hubo ninguna sorpresa, ¿no? Vamos a repasar ya los 11, comenzamos por el del Villarreal, el equipo local, Junior en portería, lateral derecho Mourinho, lateral izquierdo Sergi Cardona, centrales Rafa Marín y Juan Foyth, en el centro del campo Pepe Gueye, vaya partido de Gueye. Vaya partido que se ha marcado el senegalés con ese segundo gol y ganando duelos, muy activo en el juego asociativo, participando constantemente. Gran partido de este futbolista y luego ya para ponerle la guinda al pastel marcaba ese buen gol, ese gran gol, el centrocampista africano, acompañándole Santiago Comesaña, se caía del 11 parejo. Luego por una banda Jeremy Pino y por la derecha Nicolás Pepe. Buen partido también de Nicolás Pepe, bastante activo también es este jugador que proviene del Arsenal, un futbolista que luego actuó como segundo punta y también lo hizo bien ahí en esa posición, bastante movilidad, muy móvil Nicolás Pepe, y luego la punta del ataque, Eta Young, que parece que se va a quedar y era el que abría la lata, y acompañándole pues Gerard Moreno. El Real Oviedo que salía en la portería con Aaron Scandell, lateral derecho Nacho Vidal, lateral izquierdo Raín, centrales Oyer Luengo y Dani Calvo en el centro del campo, Quasisivo como medio centro defensivo, acompañándole a Alberto Reina y Luka Ilic, arriba la delantera, banda derecha para Hassan, banda izquierda para Ilia Cheira y en la punta del ataque Rondón. Sobre todo las dudas en cuanto al 11 del Real Oviedo pues será por la posición delantero centro, ¿no? Que es probablemente a día de hoy en una de las posiciones donde más dudas hay, donde más polémica se puede generar, porque uno piensa que a lo mejor el titular debe ser Fede, otro Rondón o incluso otro Alex Forés. Finalmente Paunovic se inclinó por el delantero venezolano, un Rondón que tuvo la oportunidad para abrir el marcador, tuvo la oportunidad para ser el artífice del primer gol del Real Oviedo en esta temporada, falló el penalti. Si ese penalti hubiese entrado, probablemente el partido podría haber cambiado. El Villarreal a lo mejor pues le hubiesen podido los nervios, se hubiese puesto más nervioso, y ahí el Real Oviedo pues a lo mejor en un contragolpe luego es capaz de marcarte el segundo, ¿no? No sabemos muy bien cómo podría haber acabado, ¿no? Si esa pelota entra dentro y si Luis Junior no para ese balón. Pero es una pena, ¿no? Es una pena porque ahí estaba el partido, ¿no? Al final sacas varias conclusiones de este encuentro, ¿no? Y es que, sobre todo un equipo como el Real Oviedo, que viene a ascender, que en general va a ser más pequeño que el resto de equipos por plantilla, por presupuesto, pues no puedes perdonar, no puedes fallar este tipo de ocasiones tan favorables como ha sido la del penalti, ¿no? Luego la roja, se juntan varias cosas. En la primera parte, en el minuto 14 falla el penalti Rondón, en el minuto 27, prácticamente a la media hora de juego, Reina recibe esa segunda amarilla que provoca que sea expulsado porque ya tenía otra. Cazorla comentaba después del partido que a lo mejor el árbitro había sido un poco riguroso, ¿no? Había sido demasiado estricto. A lo mejor, pues, una de las amarillas se las puede ahorrar, ¿no? Pero es
lógico, ¿no? Que la falta que hace ahí Reina al borde del área es falta y es una acción que si no es amarilla, pues está ahí, ¿no? Y a lo mejor la primera, pues a lo mejor la primera, pero al final ahí Alberto Reina no gestiona bien esa situación en la que Nicolás Pepe pues intentó desbordar, lo intentó muchísimas veces y la verdad que generó problemas, bastantes problemas al Real Oviedo, este jugador de Costa y Marfil, un Alberto Reina que se equivocó, ¿no? Que se equivocó totalmente y después desarroja en el minuto, a la media hora, o sea, en un minuto más o menos, te echan la roja y luego te marcan ese segundo gol, ese primer gol, perdón, en un córner donde la pone, el rechace de Nacho Vidal deja un poco que desear, ¿no? Creo que no es del todo bueno, además en una zona donde hay tantos hombres, es peligroso, me parece que no repele bien ese balón en el lateral derecho del Real Oviedo y le cae el esférico a Eta Young, donde Raín pues no está bien defendiendo a su par en esa acción. El partido de Raín no es malo, al margen de esta acción, luego pues más o menos en defensa está relativamente bien, ¿no? Viendo las circunstancias y cómo se desarrolló el encuentro. Marcaba ese primer gol Eta Young y ahí pues ya en 2 minutos te echan a un hombre y luego te marcan ese gol, ¿no? Ahí el partido se le ponía cuesta arriba al Real Oviedo. Lo dijo el comentarista, ¿no? A perro flaco, todo son pulgas. Y es que el Real Oviedo se vio en una situación bastante adversa, en una situación bastante complicada, una situación donde el partido pues se le ponía muy complicado al Real Oviedo porque yendo por debajo en el marcador y además con un hombre menos y ante un equipo tan ofensivo, con tanto poderío, ¿no? Pues iba a ser complicado meterle mano siendo minoría y además es que la sensación es que el Villarreal estaba dominando, estaba teniendo en algunos momentos facilidades para combinar y ya sobre todo a partir de ese primer gol el partido pues lo supo dominar muy bien el Villarreal, tocando con facilidad, entendiendo muy bien esos mecanismos del juego. La verdad que se nota, ¿no? Que el Villarreal pues ya el año pasado estaba haciendo bien las cosas y esto es una continuación, ¿no? Del Villarreal del año pasado, donde los extremos pues estaban aportando profundidad, donde el Real Oviedo hasta la roja no estaba defendiendo mal. Es cierto que esos movimientos en algunos momentos le costaba algún problema, ¿no? Al Real Oviedo, problemas serios donde Aaron Escandel tuvo que intervenir. Aaron Escandel es el nombre propio del Real Oviedo, ¿no? El jugador que más destacó por esa seguridad que transmitió bajo palos a pesar de haber recibido esos 2 goles. Bastante bien el primer partido Aaron Escandel, ha sido el gran jugador del Real Oviedo, tampoco hizo ninguna parada morrocotuda, pero sí que se mostró solvente, expeditivo, rápido cuando tenía que salir bajo palos en varias acciones. Luego pues a la hora de atajar estuvo también muy bien, realmente bien este guardameta. Empieza el año como lo acabó el año pasado, ¿no? Siendo pues un jugador determinante en este Real Oviedo. Si tengo que destacar a otro jugador del Real Oviedo, pues a lo mejor me quedo con Ilia Cheira, ¿no? Por esa iniciativa, ¿no? Que tuvo en algunos momentos del partido. Uno de los jugadores que más cosas intentó, que más productivo fue, entre comillas, ¿no? Dentro de la escasez, ¿no? De ocasiones que ha tenido el Real Oviedo. Un Ilia Cheira, bueno, que provoca el penalti, ¿no? En una acción donde guardameta y defensor del Villarreal no se entiende muy bien. Me parece que es Juan Foyt, ¿no? El que envía ese balón de cabeza a Junior y luego Junior pues sale muy mal, sale allá a por manzanas, ¿no? Se podría decir el guardameta brasileño, dejando ahí unas dudas, pero bueno, luego el penalti es capaz de pararlo y de enmendarse. Vamos ahora a repasar algunas de las estadísticas. Posesión de balón 68 para Villarreal, 32 para el Real Oviedo. Goles esperados 2,54 del Villarreal, 0,94 del Real Oviedo. Aquí me esperaba algún gol más, ¿no? En goles esperados del Villarreal, 2,54. Es que al final son muchos tiros del Villarreal, 25 tiros del Villarreal en todo el partido, son bastantes disparos del equipo valenciano frente a 5 del Real Oviedo. Os pongo por aquí el mapa de calor y es que la diferencia es clara, es abismal, ¿no? Entre un equipo y otro, y sobre todo el Villarreal ya no solo desde la frontal del área, sino también esa capacidad para pisar área, para combinar en zona de 3 cuartos, para saber originar ese peligro. Lo hizo bastante bien el Villarreal y para ser el primer partido estuvo bastante bien el equipo de Marcelino. Paradas 4-8, saques de esquina 10-1. Vamos, prácticamente todos los datos son a favor, ¿no? Del Villarreal y juegan en contra del Real Oviedo. Tiros libres 8-9, tarjetas amarillas 1-2. Al final está claro que la roja pues condiciona, ¿no? Al Real Oviedo y cambia el partido porque hay sobre todo
cuando te marcan ese primer gol, eso obliga al Real Oviedo que se tenga que exponer más, que tenga que buscar más esas internadas y atacar más la portería del Villarreal, pero era un quiero y no puedo, ¿no? Era un quiero y no puedo porque el Real Oviedo no estaba siendo nada amenazante, no era capaz de generar apenas peligro tras ese gol y tras esa expulsión. Por ejemplo, Hassan empieza a desaparecer un poquito, ¿no? A partir de la roja. Es verdad que hizo en algunas acciones buenos cambios de orientación, buenas acciones donde era capaz de encontrar a otros jugadores, sobre todo con Ilia Cheira, ¿no? En esos cambios de orientación. Bueno, en algún momento era capaz de encontrar las cosquillas al Villarreal, pero muy poquito. Tampoco vimos a un Real Oviedo, pues como está diciendo, muy amenazante, ¿no? No vimos a ese Real Oviedo y un partido donde, bueno, prácticamente al Real Oviedo le costó mucho generar, ¿no? Le faltó ese motor, esa capacidad para generar fútbol, para asociarse más y sobre todo tener más la pelota, ¿no? Ha sido un partido donde el Real Oviedo apenas ha tenido el balón y eso lo ha notado el equipo Carballón. Eso ha provocado, eso ha propiciado que Luka Ilić, por ejemplo, entre muy poco en escena. No hemos visto apenas al jugador serbio, un Luka Ilić que parece que necesita el balón, que ahí es donde destaca sobre todo y es una pena, ¿no? Vimos luego en los cambios como por ejemplo se iba Hassan y ahí a lo mejor Paunovic se equivoca, ¿no? Porque al final Hassan, viendo cómo está el partido, podía ser una de tus principales armas, ¿no? Que en un contragolpe te la liase. Y a lo mejor quita Hassan también por el tema de las molestias, que ya venía a lo mejor con alguna pequeña molestia y eso le impedía jugar todo el partido, pero ahí viendo que Luka Ilić no estaba siendo capaz de despuntar, de tener influencia en el juego, a lo mejor si quitas a Luka Ilić y ya metes a otro perfil de jugador, como, bueno, creo que fue, a ver exactamente el cambio, os lo digo ahora, fue Marco Esteban por Hassan, ¿no? Que al final, bueno, la idea era cerrar con 5 atrás, ¿no? Pues si a lo mejor ahí renuncias a quitar a un centrocampista viendo que no estaba logrando tener esa ascendencia en el juego Luka Ilić y metes a Marco Esteban, ¿no? Y ya dejas en banda a Hassan para que sea una amenaza y para que el Villarreal también sepa que hay un jugador en banda que te la puede liar en cualquier momento, ¿no? No sé, al final son situaciones ya complicadas, ¿no? Era muy, 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 muy difícil, ¿no? Para el Real Oviedo remontar ese partido. Lo dijo en la charla, ¿no? A la media hora de juego, ¿no? Cuando se produjo ese descanso por hidratación, donde Paunovic, el mensaje que lanzaba a sus jugadores era: vamos a aguantar vivos y ya en el descanso reconstruimos bloque y recomponemos un poco toda esta situación, ¿no? Y al final pues fue capaz el Villarreal de marcarte ese gol, ese segundo gol con Gueye, ¿no? Que, como estaba diciendo antes, ha hecho un partidazo, ¿no? Gueye, gran inicio de Gueye, lo quieren en Arabia Saudí, pero yo creo que no se va a marchar, 26 años, gran partido de este futbolista, ¿eh? En su posición tiene, por ejemplo, a Thomas Partey no lo va a tener nada sencillo para quitarle el puesto. Repasando así algunos datos, por ejemplo, tiros a puerta, Nicolás Pepe 4, regates intentados, Nicolás Pepe 7. Hemos hablado aquí de Gueye, pero Pepe hizo un buen partido y lo que estaba comentando antes de Raín, que Raín no estuvo mal, o sea, quitando ese primer gol que hay en ese duelo a la hora de ir a su par no está del todo bien, luego defensivamente ha sido un jugador que tampoco ha desentonado, no ha brillado, no ha tenido una influencia tremenda, no ha podido proyectarse en ataque mucho, pero cuando ha tenido que aparecer con balón tampoco lo ha hecho mal y no creo que haya sido de los peores. Y luego no ha fallado, no ha tenido errores groseros y esto también nos habla de que a lo mejor lo que vimos el año pasado de Raín, ojito que le puede seguir dando continuidad y eso es muy importante porque es un lateral que es realmente joven. Acciones defensivas, por ejemplo, uno de los que más Nacho Vidal, un Villarreal que insistió mucho por las bandas, insistió mucho por esas bandas y más o menos podemos decir que le surtió efecto. ¿Qué más cosas del partido? Toque 107 Santiago Mourinho. Vimos una línea de 3, ¿no? En momentos del Villarreal, cómo cerraba con Marín, con Foyth y con Mourinho. Le dejaba ahí la banda a Cardona para que pudiese realizar internadas, incursiones por ese flanco izquierdo y surtió efecto. Pases precisos, por ejemplo, de Gueye, 93%. ¿Qué más cositas? Pases clave. El jugador que más pases clave dio fue Nicolás Pepe, 6, 5 Gerard Moreno, 5 Jeremy Pino. Un Real Oviedo que es que no aparece, ¿no? En esta lista no aparece, no se pueden destacar muchos datos porque no fue ese partido que esperábamos o que soñábamos más bien, porque sabíamos que era un desafío donde el rival no te lo iba a poner nada fácil.
Duelos ganados, Nicolás Pepe fue el que más disputó junto a Ilia Chaira. Ilia Chaira fue el que más ganó del Real Oviedo 5, lo que estábamos comentando antes, ¿no? Las ganas que puso Ilias, esa garra, que luchó, que fue capaz de ganar alguna pugna, de generar algo de fútbol, ¿no? Pero muy poquito. Y el jugador que más ganó, que más duelos ganó, fue Pape Gueye. Pape Gueye, que aparece en muchas de estas estadísticas, ganando 8 duelos de 10. Bastante efectivo el futbolista senegalés. Y en la portería, pues, por ejemplo, goles evitados, Aaron Escandel por en 0,20 y Luis Junior 1,16, pero al final Aaron Escandel, pues como dije antes, se mostró muy seguro bajo palos, y luego también cuando tenía que salir, un Real Oviedo que a la espalda sufrió un poquito, para mí Sibo a la espalda sufrió a la hora de correr hacia atrás. Al final pues el Villarreal tiene esa capacidad para proponer, ¿no? Y para correr al contragolpe, tampoco al contragolpe, ¿no? Porque fue en muchos momentos ataque posicional, pero cuando le dejabas metros, ahí el Villarreal era capaz de hacerte daño, ¿no? Y de encontrarte o de filtrar, tenías esa capacidad para filtrar pases. Dani Calvo y Oyer Longo, por ejemplo, a la hora de ir a esos duelos, creo que tampoco han estado mal, pero cuando ya el equipo del Villarreal se iba moviendo, desplazaba el balón de un lado a otro, ahí el equipo le costaba más sincronizarse y ser más solventes, ¿eh? No ha sido malo el partido defensivamente del Real Oviedo. No ha sido malo. Al final, luego la segunda parte es evidente que baja el pistón el Villarreal. Hay mucha gente diciendo que viendo la segunda parte, pues el Real Oviedo no estuvo tan mal, y tampoco no fue un desastre, ¿eh? No considero que haya sido un cataclismo, un partido desastroso del Real Oviedo. No lo considero, no creo que haya sido pues una defensa de verbena, no lo creo. Creo que ha sido un poco de esa situación de la Roja, que el Villarreal pues ha tenido cierta efectividad, aunque ha tirado mucha puerta, y que te enfrentabas a un gran equipo. Considero que a la hora de defender el Real Oviedo tampoco ha estado mal para ser el primer encuentro, faltaba David Costas. Luego la segunda parte, como he dicho, el ritmo del partido ha bajado de una manera muy clara, el Villarreal ya no ha sido el mismo, porque probablemente, bueno, al inicio de temporada a lo mejor cuesta más mantener ese ritmo de partido, porque se están haciendo ajustes, porque todavía los jugadores no acaba de haber esa sintonía, pero cuando estemos en la jornada 3 probablemente veamos partidos todavía más intensos, ¿no? Es cierto que ahora los jugadores están frescos, pero bueno, creo que todo esto influye, y al final pues ves los cambios. Entró Borja Sánchez. A mí Borja Sánchez, bueno, no me disgustó, ¿no? Viendo la situación, la coyuntura del partido, pues ves que se ofrece, que intenta venir hacia atrás, no estuvo mal. Al final vimos un poco también escasez, ¿no?, de recursos para Veljko Paunovic. Los cambios son Borja Sánchez, Fede Viñas, que luego Fede Viñas pues no pudo rascar mucho balón, Omar Falá, Marco Esteban, y luego ya Cazorla, ¿no?, el mago, que este mito, ¿no?, que entraba ya al final del partido un poquito para que le vitoreasen, ¿no?, para que le ovacionase la cerámica, y para ver si podía poner un poquito de orden, impartir ahí un poquito de clase al resto de jugadores. Pero al final la sensación de que ha sido un partido donde el Real Oviedo se ha visto superado tras la roja, ¿no? Tras la roja. ¿Qué hubiese pasado? Pues no lo sé. Yo creo que el Real Oviedo hubiese dado más guerra, aunque también creo que el Villarreal en la segunda parte podría haber acelerado un poquito más y apretar más. Es evidente que el Villarreal en la segunda parte levanta el pie y el acelerador. Con esto vamos a ir dejando el vídeo de hoy. Poned en comentarios qué os ha parecido este encuentro. Acordaos de suscribiros, darle like y darle a la campanita. Nos vemos en la próxima.